Bienvenidos al noticiero cultural de las 6:30. Para la transmisión del día de hoy nos encontramos con mi compañera Daniela y mi persona David Valencia Vázquez. Hoy hablaremos de las minorías en Colombia y su constitución, principalmente en las comunidades indígenas, comunidades negras y raciales. Bueno, antes de dar inicio con las comunidades, recordemos que la Constitución Política de 1986, la diversidad cultural era un tema que no estaba muy marcado. Por ende, el reconocimiento de derechos se daba de carácter general, tema que conllevó a que en 1991 el Estado colombiano ratificara por medio de la Ley 21 de 1991 el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Convenios que obligan a la nación colombiana a dar un trato diferencial a estas minorías, generando así la posibilidad de tener equivalentes derechos y contraer obligaciones. Se trae a colación y cabe recordar que al ser un convenio internacional, genera un bloque de constitucionalidad, el cual va a la par con la Constitución de 1991. Y esto pues, se puede ver reflejado en la misma Constitución, básicamente en el artículo 13, el derecho a la igualdad, el cual contempla que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de los grupos discriminados o marginados. De la misma forma, a lo largo de la Constitución existen varios artículos, varias reglamentación que protege el trato diferencial de estas minorías. Con respecto a los indígenas, basémonos en la idea de que la legislación colombiana define a los indígenas como un conjunto de familias de ascendencia armerindia que tiene conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura como si fuera una forma de gobierno. Gestionan, controlan la sociedad o el sistema normativo o tienen sistema normativo propio que los distingue de otras comunidades, tengan títulos de propiedad o no tengan títulos de propiedad. Tema que intrínsecamente ha llevado a muchas comunidades que reclamen su reconocimiento como indígenas, y aquí es donde surge una pregunta muy importante: ¿cómo hacer para identificar entonces esas comunidades indígenas? Bueno, esto se basa básicamente, esta identificación es acorde a dos factores, uno objetivo y el otro subjetivo, siendo el carácter objetivo la caracterización que separa a este pueblo de otras comunidades, en este caso la indígena, que la puede separar por ejemplo de la comunidad negra o de la comunidad racial, que ya más adelante se va a explicar. Y ya viene el factor subjetivo, que se refiere a la conciencia del grupo social, o sea, que la persona tenga ese reconocimiento y que se haga como acreedora a ese grupo social, que se sienta perteneciente a ese grupo social. Recordemos que, como dije al principio, con el convenio de la Ley 12 de 1991, integró el convenio internacional, se integró el trato diferenciado a la Carta Constitucional. El trato diferenciado para las minorías. Trato que a través de los años se le concedió a los indígenas por medio de la Corte Constitucional en sus fallos y gracias a sus representantes en la Constituyente del 91 la potestad de tener su propio ordenamiento jurídico y asimismo poder juzgar a sus propios integrantes, lo que quiere decir que es una cultura totalmente diferente a la de una persona del común. Y asimismo se mantiene una lucha constante para mantener sus tierras y el cabildo. Con respecto a las tierras indígenas, cabe aclarar que al principio de la creación de estos, un resguardo indígena era un resguardo o una parte que buscaba la protección del indígena, de los peligros y abusos generados por la convivencia con los españoles y mestizos. Y la adjudicación
de esto se viene más o menos a los años 1512, ya que las leyes de India dispusieron dejar a todos los indígenas libres y asimismo se les adjudicó todas las tierras en las cuales estaban situados y al mismo tiempo las que cultivaban. De allí nace entonces la palabra resguardo indígena, donde se protegían, que al final se le adjudicaron estas tierras para que fuera como su territorio. Tema que al mismo tiempo generó discriminación y los fue aislando de la sociedad. Con el pasar de los años, el aislamiento fue desapareciendo y asimismo sus derechos, debido a que las tierras ya no eran solamente de ellos, sino que debían ser de la nación. Esto se vio en Colombia en la Ley 11 de 1821, donde las tierras debían someterse al régimen de propiedad privada y los indígenas propietarios de estas deberían pasar a ser arrendatarios o arrendadores, pues ya dependiendo la calidad del indígena. Esto se mantuvo hasta la Ley 135 de 1961, la ley de reforma agraria, que en cabeza del INCORA dotó a los indígenas de tierras y asimismo saneaba a las que ya pertenecían, pero que estuvieran en cabeza o que estuviera explotando la otra persona que no fuera de la comunidad indígena. Posteriormente, con la Constitución del 91 se dio una mayor protección a estas tierras, ya que esta ha sido muy proteccionista con los indígenas y que pues a pesar de que inicialmente ellos no hacían parte de la nación, entre comillas por decirlo así, son reconocidos como grupos étnicos, y al ser reconocidos como grupos étnicos y a base del derecho diferencial, su territorio es la forma de asentamiento en la nación colombiana. Esta protección de la Constituyente del 91 la podemos ver en los artículos 63 y 329, al declarar las tierras de los indígenas inalienables, inembarcables e imprescriptibles. Al mismo tiempo, la Constitución en el artículo 330, al les da una cierta potestad a los indígenas sobre sus tierras, pero sin embargo, a pesar de darles tantos derechos sobre guardarlas tanto, la Constitución también les da un carácter de entidades territoriales, con los cuales deben contribuir a los ingresos corrientes de la nación. Es decir, se les da derechos, pero también se les dan obligaciones con respecto a la nación. Y ya por último, cabe aclarar que con respecto a los decretos reglamentarios de la Ley 160 de 1994, las tierras de los indígenas no solo se limitan a las tituladas o poseídas en forma regular por la comunidad, sino que también comprenden las no poseídas que constituyan ámbito tradicional a sus actividades económicas o culturales, lo que básicamente quiere decir lo que anteriormente les había dicho, que no solo es que les da las que ya tenía, sino que también sanea las que estaban a cabeza de ellos y por alguna forma se estaban explotando de otra forma. Ya pasaremos entonces con mi compañera Daniela. Comunidades negras y raizales. Como está escrito históricamente, la población afrodescendiente llegó oficialmente a Colombia a partir del siglo XVI, ¿cierto? Fueron arrancadas de sus territorios africanos con el fin de ser utilizadas como fuerza de trabajo, es decir, como esclavitud, la cual significó la nueva adaptación del mundo, ¿cierto? La nueva adaptación del mundo quiere decir, como, entre comillas, la esclavitud. Gracias a la esclavitud de los negros se logró la economía en la Nueva Granada, en esa época históricamente. Pues con el objetivo jurídico colonial, la situación del negro, a diferencia del indígena, pues no contó con la misma suerte como lo era como la protección de esos derechos humanos o derechos fundamentales. Desafortunadamente, en esa época, los negros no tenían reconocimiento como persona, sino por el contrario,
que fue como objeto de persecución, como medidas penales, policivas, que buscaban era evitar que estos negros tuvieran una convivencia con el indio o que se mezclara con el paisa o con el blanco, por decirlo así. En el siglo XVIII, la esclavitud empezó a perder fuerza a través de la manumisión mediante la cual los esclavos son liberados en esa época. Por ello, en muchas ocasiones esto da razón y esto se entiende y se entremezclan incluso de forma minuciosa o inconsciente, por decirlo así, y da lugar a actitudes racistas que vulneran los derechos fundamentales o los derechos humanos que son inherentes a la otra persona, sin diferencia, razón, lengua o religión. Por eso sería muy importante no dejar de permanecer en el tiempo. Es decir, que sigamos luchando por nuestros derechos fundamentales, por lo que necesitamos como comunidad afro o comunidad negra. Esto se debe esbozar brevemente desde la órbita constitucional, ¿cierto? Como hoy en día se ha venido, digámoslo así, evidenciando o trabajando a partir del artículo 310 de la Constitución Política de Colombia, que ha profundizado los temas raizales y temas de afrodescendiente.